Buenas tardes con todos los presentes. Continuamos con... Ella, ella tenía una practicante, pues Sonia. Sí, sí, claro, seguro que no fue Sonia Martínez, también estudia en San Juan, creo. Sonia Martínez, voy a buscarla Una por el chinita Facebook. que vive en San Andrés también. Debe estar en otro ciclo, seguro, en otro turno. Ella también estudia en Chincha, Sonia. Bien, superados los impases, vamos a dar la bienvenida a la doctora Carol Silva Guamantumba, quien es la ponente encargada de la sesión del día de hoy, concerniente a los delitos contra la libertad. Para ello, es menester del suscrito hacer una breve referencia a su trayectoria profesional y académica. Para ello vamos a realizar Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Abogada por la misma Casa de Estudios. Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad César Vallejo. Doctora en Derecho por la misma universidad. Trabajó en la Corte Superior de Justicia de la región San Martín, también en el Ministerio Público, Distrito Fiscal de San Martín, Distrito Fiscal de Huancavelica y Distrito Fiscal de Lima Noreste actualmente, con el cargo de Fiscal Provincial Penal en la ciudad de Lima, además de ser colega nuestra de la Universidad Privada del Norte. Acudió gentilmente a nuestro llamado para poder disertar sobre los delitos contra la libertad. Sin más preámbulos, doctora, somos su público. Muy bien, muy buenas tardes con todos, esperando que se encuentren muy bien con la bendición de Dios Todopoderoso. Agradecer la invitación del colega doctor Renzo Francisco Peña Colá. El día de hoy, muy gustosamente, estoy aquí para poder compartir un poco más de la parte dogmática jurídica argumentativa, tal vez para compartir un poco más de muchas experiencias en casuísticas basados contra los delitos contra la libertad. Para hablar en primer orden y haciendo una introducción y agradeciendo a todos y cada uno quienes se encuentran participando aquí, les doy la cordial bienvenida. Vamos a ver un poco el aspecto importante de los delitos contra la libertad, no sin antes de tomar en cuenta que durante estos últimos tiempos en el sistema penal, muchas esferas, durante los cambios de la dogmática jurídica argumentativa, nos ha tomado en consideración de que el poder legislativo, así como también algunas cláusulas de la parte especial del derecho penal, conocer un poco el bien jurídico protegido respecto de los delitos contra la libertad. Pero además, tomar en cuenta, estimados discentes, que la conducta típica de este delito hoy por hoy suele suceder bajo las ciertas perspectivas en cuanto a la connotación penal y de la evidencia delictiva que se puede dar en todo este precepto. Por ello, muchas veces es importante entender en primer orden el derecho penal como parte especial. ¿Y qué es el derecho penal como parte especial? Es representar la idea de la connotación penal bajo la dogmática jurídica argumentativa, así como también un desarrollo pleno y conciso de los elementos normativos de toda la parte de la teoría del delito. Y no quiero entrar de lleno, no sin antes reconocer que estos elementos normativos de la teoría del delito nos dice claramente de la estructura del delito y en cuanto también la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Por ello, es muy importante, estimados discentes, yo sé que ustedes lo conocen, saben categóricamente, que durante el desarrollo de la teoría general del delito nos han enseñado la teoría tripartita, ¿no? Tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Sin embargo, considerando este precepto importante también en el desarrollo de la parte académica, se considera la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Y para otros autores que también existe una posición un tanto disconforme, hablamos directamente de los delitos, de lo que se refiere a la punibilidad. Pero para hablar de los delitos contra la libertad, vamos a hacer un gran énfasis el día de hoy respecto de los delitos contra la libertad estipulado directamente en el título cuarto, ¿no? Capítulo 1, delitos contra la libertad. Capítulo 1, violación de la libertad sexual. Y vamos a ver aquí en unos momentos, por favor, lo que
corresponde, en todo caso, en este precepto de los delitos. Un segundito, por favor. Bien. ¿Me confirma si se puede ver, por favor? Doctora, no se puede apreciar. A ver si puede darle a compartir. A ver, un momento. Ahí está, listo. Creo que ya. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, confirmo. Muy bien. Entonces, al hablar de delitos contra la libertad directamente, es hablar de esa connotación del bien jurídico protegido basado en dos aspectos importantes. Desde el aspecto de la coacción, basado en el aspecto del acoso, secuestro, trata de personas, formas agravadas de trata de personas, explotación sexual, esclavitud, promoción o favorecimiento de la explotación sexual, cliente de la explotación sexual y además en el entendido que debemos reconocer en todo caso aquello que está delimitado en ese precepto. Por otro lado, también, disculpen por favor, debemos conocer este aspecto importante donde los delitos contra la libertad, basado directamente hoy por hoy en la libertad sexual. Es cierto que durante todo el desarrollo de este capítulo, que es muy importante, debemos conocer ese aspecto que hoy como país muchas veces en agravio de los menores, de las adolescentes y de las niñas, están sufriendo grandes alteraciones a su nivel, tanto cognitivo y tanto físico. Hoy por hoy vemos en nuestra sociedad en sí la gran incidencia de carácter delictivo en cuanto a los delitos de actos contra el pudor. También vemos directamente los delitos de violación sexual, así como también los delitos basados en el acoso y el secuestro. Es importante considerar, estimados discentes, este aspecto importante por cuanto también debemos entender que durante todo el desarrollo de esta parte académica del día de hoy, ¿cómo es que las fiscalías, y sé que muchos de ustedes conocen este tipo de, hoy por hoy en el sistema procesal penal, basado directamente en lo que es el sistema acusatorio, garantista, adversarial, basada directamente en el principio de presunción de inocencia, que lo dice el artículo 71 del Código Procesal Penal, ¿cómo es que se basa directamente al desarrollo de una investigación en sí? ¿Y cómo es que estos delitos contra la libertad, hoy por hoy en las fiscalías especializadas a nivel nacional, se ha cautelado lo que es la prueba anticipada, ¿no? Como parte importante. La prueba anticipada basada directamente a que si antes era una prueba preconstituida, donde el Ministerio Público intervenía directamente en los actos de investigación, sin embargo la Cámara Gesell, y eso lo saben muy bien ustedes, estimados y futuros colegas acá presentes, la Cámara Gesell se llevaba como una prueba preconstituida, donde definitivamente en muchas ocasiones, lo que versaba aquí era el precepto importante de considerar si la declaración de una menor es realmente vital para poder ver este aspecto importante cuando hablamos de los delitos contra la libertad sexual. ¿Y por qué el énfasis tan directo en ello, hoy por hoy estando aún con las grandes reformas en el proceso penal, estimados discentes, vemos claramente que estos delitos tan sensibles que se propagan en nuestro país afecta directamente a la menor, no solamente desde el aspecto físico, sino desde el aspecto psíquico. Y más aún cuando hablamos de indemnidad, cuando hablamos de libertad. ¿Desde qué momento se considera indemnidad como bien jurídico protegido y desde qué momento se considera libertad sexual? Para hablar de los delitos contra la libertad, debemos considerar este flagelo tan grande que hoy por hoy nuestro país atraviesa en cuanto hablamos a este precepto. Y el Código Penal lo reconoce, ¿no?, categóricamente como delitos sexuales. Mientras, por un lado, es la circunstancia relevante de la decisión de una persona distinta a la minoría de edad, la mayor de edad, o también el varoncito mayor de edad,
pero también la circunstancia distinta de la menor de edad. Desde el momento en que este precepto ya en el ámbito físico repercute en la esfera psicológica de la menor y además lo más íntimo en la personalidad. Bajo Fernández, también parte importante de la dogmática jurídica, nos dice la libre disposición del cuerpo propio. Pero si el sujeto activo altera esa disposición del propio cuerpo, una menor de edad podrá tener consentimiento. ¿Se aplicará a una menor de 14 años un consentimiento cognitivo voluntario? Definitivamente que no. ¿Desde cuándo en esta circunstancia de la indemnidad nos han enseñado siempre? Yo sé que usted lo sabe. Menores de 14 años y también respecto de la indemnidad y de 14 a menos de 16 años el aspecto de la libertad sexual. Circunstancia que también muchas veces, estimados discentes, tiende a repercutir en el aspecto positivo dinámico y negativo pasivo. ¿Por qué señalo eso? Si la libertad sexual se concreta con la capacidad de la persona de disponer libremente su cuerpo para efectos sexuales, ¿cómo es que una menor puede tener esa capacidad? Obviamente, el sujeto activo, bajo la violencia, bajo la amenaza, siempre tiende a tender por el cargo que tiene, familiar, tío, primo, por el cargo, porque la norma nos señala, por el cargo, por la circunstancia de confianza, por la grave alteración que pueda suscitar esta capacidad de la menor a negarse a ejecutar o tolerar estos actos sexuales, es obviamente que es una decisión propia, porque la menor tiene la capacidad de defenderse, tiene la capacidad de poder hablar. Pero hoy que vemos en nuestro país que definitivamente muchas familias disfuncionales suscitan ciertos actos vejatorios donde lamentablemente madres de familia, y lo digo con mucho respeto, soslayan y están ahí teniendo en consideración estos actos negativos por parte de los familiares, ¿no? Porque de repente el hombre es el quien aporta a la casa, porque de repente aceptan este tipo de circunstancia y a veces la madre no lo sabe, lo desconoce. Pero dentro de la connotación típica de estos delitos, el ejercicio de la capacidad de la libertad sexual es la autodeterminación de la persona, pero una menor no tiene autodeterminación. Una menor en que no goza ni siquiera de la capacidad de goce, ejercicio, de poder decidir, resulta ser tan triste cuando vemos en las fiscalías especializadas que aún habiendo la menor hablado en la Cámara Gesell, con presencia hoy por hoy del juez de la investigación preparatoria, porque hoy sabemos, estimados discentes, que la declaración de la menor es única nada más, y se lo hace pues en una Cámara Gesell, porque la ley 30364 nos dice claramente que la declaración de una menor será directamente en la Cámara Gesell, pero también con participación del juez. Esa connotación de la ley también nos permite a los fiscales conocer que le estamos dando la garantía a una menor de edad de que no sea llevada al juicio oral. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede, estimados discentes? Duda razonable, indubio pro reo, ¿no? Basta que en el juicio oral se crea la duda para que un juez, con mucho respeto a los ilustres colegas jueces, traiga a una menor a someterla a una revictimización. Y eso ha pasado. Eso ha pasado. Por cuanto muchas veces en sus decisiones del director de debates, lo único que señala en ese momento es que se permita el acceso de conocer a la menor, por cuanto el colegiado, porque obviamente es un delito de violación sexual de alta envergadura, el colegiado necesita saber, porque nos ha creado cierta duda. Pero yo siempre me pregunto, y lo digo muy respetuosamente, a una menor le va a preguntar el colegiado cuántas veces lo realizó, cuáles fueron las fechas.
¿Cree usted, estimado Vicente, que una menor se recordará después de tanto tiempo de investigación, después de tanto tiempo de realizar diligencias para nuevamente hacer recordar y afectar psíquicamente a esa menor? No lo va a hacer. Por eso es que muchas veces felicitamos la ley y cautelamos que esa única declaración se mantenga en el tiempo y que el juez de la investigación preparatoria esté directamente en la diligencia. Porque si no, imagínese, estimado Vicente, ¿cómo sería, no? Nuevamente vamos a retroceder. Pero a pesar de que pueda suscitar eso, ya no es válido, por cuanto no ha habido participación de la defensa técnica. Y hoy sabemos que las pruebas anticipadas, bajo la connotación de actos contra el pudor, tocamientos indebidos en agravio de menores y delitos de violación sexual, es necesario la prueba anticipada, porque el Código Procesal Penal lo estipula claramente y lo dice que efectivamente la prueba anticipada servirá para los efectos de cautelar las diligencias que se van a realizar a futuro. Pero en una menor, esta circunstancia sí es muy importante, por cuanto debemos entender que no es igual la connotación de una menor de 8 años que no recuerda, no sabe la fecha, a una menor o adolescente, mejor dicho, disculpen, a un adolescente de 15, 14, que pudo haber pasado un acto vejatorio y que por ende no, el bien jurídico protegido ha sido transgredido. Por eso dice García Cantizano que es ineludible que solo quienes gocen plenamente del conocimiento necesario del alcance y del significado del aspecto sexual de las relaciones sociales y puedan decidirse con total libertad al respecto, podrán ser consideradas de dicho bien jurídico, por cuanto son sujetos que pueden autodeterminarse en el plano sexual. Y es evidente que aquí lo que se ve es que están lesionando los artículos 170, 171, 174 y 176, y es más, no solamente como afectación de la conducta, ¿no?, sino también de la capacidad de la circunstancia afectiva y psíquica que pueda haber. Pero dentro de este precepto, estimados discentes, como delitos contra la libertad, debemos entender que como parte importante del conocimiento en la experiencia que se pueda tener, ya aparte 15 años en el Ministerio Público, es evidente cómo es que a una menor se le pregunta en cámara GES. Sé que muchos de repente han participado en estos interrogatorios, en esta parte importante de las preguntas en cámara GES, donde definitivamente es el psicólogo, el intermediario. Pero ¿es importante la participación de la defensa técnica hoy por hoy en esa diligencia? Claro que sí, por cuanto el principio del derecho de defensa, título preliminar, artículo 9, nos dice claramente, el derecho de defensa es irrestricto a todo ciudadano y que además garantizará, obviamente, la defensa del imputado o investigado en ese momento. Pero parte de la connotación, estimado Vicente, como parte importante, es conocer la indemnidad como bien jurídico. Y lo hemos dicho, en menores, en incapaces, no puede alegarse una situación de libertad, porque ellos no se autodeterminan sexualmente. Esta indemnidad o intangibilidad sexual nos dice la doctrina italiana y también la doctrina española y también nuestra doctrina. Neira Flores, Peña Cabrera lo dice. Caro Coria también nos dice y está referido directamente a la libertad de disposición o abstención sexual, la intangibilidad que se sanciona esa actividad. Pero además es importante considerar que durante el desarrollo del tema, también solamente el tema de la privación de la libertad es una forma de coacción deliberada,
con solamente la privación de una persona, porque ojo, en la coacción es distinto a estos delitos, evidentemente, pero en la coacción no dice es un no querer hacer. Me privan de la libertad en permanencia, pero es un no querer hacer. Pero esta circunstancia también debemos delimitar, estimados discentes, cuando vemos que categóricamente los tocamientos indebidos y el acoso sexual que hoy vemos lamentablemente hasta en los lugares de trabajo, el acoso sexual, vemos que las investigaciones en las diligencias preliminares deben ser urgentes, inaplazables, conforme ustedes ya lo conocen. Sin embargo, el principio de presunción de inocencia que le reviste a todo imputado nos indica que la defensa técnica tiene que también ser una defensa proactiva, por cuanto sabemos que en una investigación el Ministerio Público es imparcial en el inicio de las diligencias preliminares. ¿Cuándo se parcializa el Ministerio Público? Existe un momento en el cual se parcializa el Ministerio Público. El momento en que se parcializa el Ministerio Público es cuando se inicia la disposición de formalización de la investigación preparatoria en la etapa preparatoria. Ahí ya existe una parcialización propia del Ministerio Público, porque es evidente, como dice el artículo 336, requisitos de la formalización, ya está evidentemente identificado el autor del hecho, los elementos de convicción indicados y la pena y la imputación necesaria. Entonces, cuando hablamos de esta circunstancia para saber los elementos normativos en este tipo de delitos, también debemos hablar sobre aquellos delitos conocidos anteriormente como acceso carnal sexual, hoy los denominados acosos sexuales. Cuando esa agresión sexual se vuelve a definir por esa vía tan necesaria y como también basado directamente al acceso carnal y a la introducción, obviamente, del objeto, del miembro viril o la consumación propia de estos aspectos importantes en cuanto a delitos de libertad y menores. Pero aquí, estimados discentes, debemos saber también el aspecto importante de lo que se señala como parte dogmática, ¿no? Aquí nos dice la introducción, ¿no? El rótulo que representa el contacto sexual vagina, pene-vagina, pene-ano, y por qué no decir también la violación sexual hacia los niños, ¿no? La agresión, obviamente, de la naturaleza respecto de la privación de una menor para poder autodeterminarse sexualmente. Aún así, durante el desarrollo de las investigaciones hoy por hoy, se trata y se ve, y es de público conocimiento, estimados discentes, que las fiscalías especializadas están rebalsando hoy por hoy en investigaciones por actos contra el pudor, tocamientos indebidos y violación sexual. Sabido es que en esas fiscalías especializadas la carga procesal es el doble y el triple, por cuanto se tomó la decisión por parte de la fiscal de la Nación anterior, crear la creación de estas fiscalías. Pero realmente a nivel de investigación, considero y rescato lo que les dice hace uno menos de un par de minutos atrás, la prueba anticipada. Otra parte importante durante el desarrollo de esta circunstancia que afecta directamente al aspecto personal es cómo saber, doctora, si realmente la declaración de la menor es verosímil, coherente y por ende va a servir para que la institución Ministerio Público pueda conseguir los objetivos del ius puniendi del Estado en una sentencia. Tenemos el acuerdo plenario 2-2005 que nos dice claramente sindicación, y sé que muchos de ustedes lo conocen.
donde definitivamente nos habla de la verosimilitud. ¿Qué es verosimilitud? Es que el testigo, la agraviada, tenga coherencia en la declaración, tenga relación con la declaración y que no se evidencie contradicciones. ¿Correcto? Otro aspecto importante relacionado a este acuerdo plenario es evitar las subjetividades. No, que yo denuncio a mi tío porque me cae mal y como me cae mal, yo lo denuncio por violación. Yo lo denuncio a mi tío por secuestro porque me cae tan mal y lo sigo denunciando por secuestro. Aquí no debe mediar el resentimiento, el odio. Debe haber una investigación clara, pero también se ha visto casos que ha habido manipulaciones de madres hacia niñas, ¿no? Hemos visto que muchas veces esta afectación directamente relacionada en el aspecto importante del acuerdo plenario, si nos dice la verosimilitud, evitar sus subjetividades y coherencia y persistencia, porque debe ser persistente en el tiempo, ¿correcto? Una menor se puede olvidar de fechas, se puede olvidar de horas, pero lo que no se puede olvidar es del agresor, estimados discentes. Por eso muchas veces cuando preguntamos en Cámara GESEL, describa usted la característica, ¿no? Está la característica. Describa cómo fue, comente. La psicóloga forense está tratando de sacar las primeras fuentes de información. Pero es evidente que también, contrarios censos, se ha visto manipulaciones, ¿no? Vamos a hablar de este punto tan importante, por cuanto la Fiscalía, en su aparato de investigación, cuando está a punto de concluir la investigación, hace un reflejo, un análisis teórico, dogmático de lo que tiene como investigación para señalar qué elementos de convicción son fuertes y suficientes para sustentar una acusación. Pero realmente nos damos cuenta que cuando le pasamos pericia a la madre, sale manipulación. Le pasas pericia al supuesto agresor, a nivel psiquiátrico, perfil sexual conservado. ¿Qué pasa? ¿Hay un vacío en la norma? Estos delitos contra la libertad, solo porque una menor pueda decir tal circunstancia, ¿es suficiente? Muchas veces, y yo lo digo, la parte académica, todos los delitos son como una huella digital, como un pulgar. La huella digital es única y eso no se va a cambiar jamás. Lo que usted tenga como investigación es una huella digital. Y por más que usted quiera forzar la figura, se va a notar, porque la huella digital permanecerá en el tiempo. Es igual. Acá si seguimos viendo actos de investigación, que es diferente a actos de prueba, podemos ver que categóricamente existe esa voluntad del sujeto activo, porque aquí existe dolo. Haciendo uso de esa violencia, amenaza para el acceso carnal, puede permitir la introducción de todo tipo de miembros, que sea miembro milipene, un objeto, una lengua. Doctora, ¿qué pasa cuando existen los himen complacientes? Muchas veces hemos visto investigaciones, himen complaciente, pero un momento, una connotación de la estructura del elemento periférico nos indica que la menor puede ser himen complaciente. Pero si existen elementos periféricos categóricos que señalan lo contrario y que evidentemente, no por ser himen complaciente y conservado, dice el médico legista, vamos a desconocer una acción vejatoria, ¿no? Sin embargo, muchas veces, himen complaciente, y he visto, y lo he podido palpar, himen complaciente, archivo definitivo. Pero como cuando sube el superior, porque obviamente la madre apela o el abogado de la parte agraviada apela, muchas veces nos damos cuenta, y lo digo con toda la honestidad, de que no es así.
Hoy por hoy, ¿qué es lo que sucede en realidad en esta circunstancia de duda, ¿no? Como siempre, trato de entender nuestra propia repercusión del aspecto dogmático jurídico. Podríamos decir que los actos de investigación no terminan con la declaración de una menor. Ah, ya declaró la menor y dijo, y no se acordó, ¿no? O no, o no recuerda la fecha, o no recuerda tal situación. Ya, el abogado se siente poderoso, ¿no? Ah, mire usted, ya, acá ya, señor, va a salir absuelto, señor, no hay más elementos, la fiscalía lo va a soltar. Pero muchas veces eso es lo que pueden ver como foto de primer momento. Pero muchas veces la falta de proactividad de los colegas de la defensa técnica, y el artículo 85 del Código Procesal Penal lo dice. La defensa técnica no es una defensa sumisa, no es una defensa que va a estar esperando todavía las diligencias del Ministerio Público. Dice claramente todos los elementos que tiene que tener categóricamente respecto a la participación del abogado defensor. Y esto es presentar los escritos, presentar los medios, las diligencias, estar presente en las diligencias, ser una defensa proactiva. Que muchas veces en Lima, por ejemplo, desde que se implementó el sistema procesal penal en el primer distrito fiscal, que fue Ventanilla, el lugar donde yo trabajo hasta ahora, el 1 de mayo del 2016, así comenzó. Abogados que estaban en formación también, y muchas veces esa proactividad no había. Y los fiscales veníamos de provincia, ya con un poquito de experiencia en el sistema procesal penal. Pero también fue un cataclismo, porque mientras uno investigaba, la policía también se estaba adecuando. Y le comento esto porque en aquel momento no había fiscalías especializadas de violencia familiar e integrantes del grupo familiar, ¿no? Que ven estos tipos de delitos. Entonces, el aspecto importante que se vio era de que los policías traían a la menor y le hacían declarar en sede policial. Ni siquiera se aplicaba la prueba preconstituida, ni mucho menos había abogado defensor, ni fiscal. Y ese actuado, así de simple, lo enviaban llamaban al fiscal de turno, el fiscal de turno recibía y muchas veces le cuestionaba, ¿no? ¿Por qué? Porque esa no es una diligencia válida. Ustedes saben, ustedes que son del sur, ustedes conocen esta parte, ustedes también tienen años en la implementación del sistema procesal penal, que diligencia sin participación del fiscal es inválida, es nula. Una de las grandes preocupaciones en el sistema procesal penal en aquel momento era justamente tratar de ver esta connotación de por qué la policía, mire, estoy hablando desde que se implementó el 1 de mayo por acá en Lima, por qué la policía tomaba una declaración sin las garantías del debido proceso, sin mínimamente hacer de conocer las diligencias que se van a hacer. Y aún así hubo problemas. Esta circunstancia ha venido mejorando en el tiempo porque es evidente, porque por más que pasen los años, aún tenemos policías que ingresan a temprana edad, son suboficiales y hay que orientarlos, ¿correcto? Ingresan con todo el ímpetu, ¿no? Conocemos policías que ingresan con todo el ímpetu, pero lamentablemente no es suficiente. El ímpetu no es suficiente. Entonces, ¿necesitamos más logística de fortalecimiento a la policía? Sí, y eso debe ser constante. Eso no solamente cuando, mire, tengo un curso de investigación criminal. El fortalecimiento de las capacidades en conocimiento a nivel policial también se debe fortalecer. Así también como en la ilustre defensa técnica. Todo el aparato en sí, en ese tiempo, ante la implementación, también fue muy duro. Imagínense, entraba el primer modelo en Ventanilla, vinieron más de 100 fiscales a nivel nacional, y me incluyo yo,
ya con el sistema, así como de Tacna, de La Libertad, de Arequipa y de todos los lugares. Entonces, este aspecto importante se tuvo que mejorar. No tomar la declaración a una menor, la policía y la mamá presente, por cuanto no hay una garantía de que realmente estas circunstancias se puedan conocer bajo ese precepto. Entonces, el verbo rector en este tipo de delitos siempre será obligar, y esta circunstancia también, esa obligación de la violencia más la amenaza, es que disminuya la resistencia y se dé la oposición de la víctima. He aquí esta parte importante cuando hablamos que estos medios ilícitos definitivamente reducen al sujeto pasivo. Y esta reducción del potencial del sujeto pasivo, una menor de 8 años no tiene potencial, no se puede defender, una menor de 3, de 4, de 5 tampoco, menos tal vez una menor de 14 que por ahí podría hacer algo, ¿no? Pero hoy por hoy vemos que la connotación del verbo obliga a una persona, exige el tipo penal comprender ese comportamiento pasivo de la víctima como la realización de actos positivos de penetración vaginal o analógica. Y sobre todo, en tomar en cuenta el comportamiento grave. Cuando hablamos de comportamiento grave, por cuanto hemos visto claramente cómo la coacción también es parte importante de los delitos contra la libertad. Y aún así la coacción, al no querer hacer, eso es, se requiere que su voluntad esté en peligro. Y esa voluntad que esté en peligro nos relaciona claramente al hecho de poder realzar la conducta del sujeto más la acción. Si la conducta del sujeto más la acción, que es la acción ilícita, es obligar, entonces existe una consumación, porque ya se consumó el delito. Hoy por hoy vemos claramente los tipos que se dan de acoso sexual, hostigamiento en las labores. Vemos claramente las coacciones inherentes y los secuestros, directamente relacionados a menores. Hoy por hoy la cifra de secuestros va en aumento. Cada día en Lima se pierde una niña, desaparece una mujer y la sociedad sigue tratando de encontrar una política pública a mejor. Sin embargo, vemos que lamentablemente la falta de logística, que también por ahí va un punto crítico en cuanto a este aspecto importante de la logística en la administración de justicia y de la policía, está en debate. Yo tengo entendido, y estamos participando acá con colegas, ¿no?, del Colegio de Abogados de Ica, me parece, el doctor Colán me está comentando, colegas, alumnos de la universidad. Yo sé que en Ica, porque la conozco a la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, la doctora Alicia Palomino Valverde, me comentaba en una oportunidad, Carol, cada fiscal acá tiene 250 casos. Y yo le decía, doctora, tantos casos, y de verdad es increíble. Cuando hice una pasantía en Nazca, me pude dar cuenta que lo que me dijo era cierto. Y hoy por hoy vemos la gran diferencia en cuanto a la logística, no solamente del Ministerio Público, sino también de la propia Policía Nacional, cuando vemos que también el aparato para poder detener esta ola de secuestros no funciona categóricamente. Y aún así, pese a los esfuerzos desmedidos que puede hacer la policía, muchas veces la logística es deficiente. Y lo he dicho, lo he conversado, muchas veces lo converso con mis estudiantes en la parte académica. Necesitamos una policía más fortalecida, fiscales más preparados, abogados defensores que apliquen bien el artículo 85. Fácil es, como yo siempre digo, claro, yo no me debo preocupar, yo soy el Ministerio Público, pero un momento, tenemos un juez de garantías, y el juez de garantías muchas veces es quien observa, y dice, señor, le voy a subrogar porque usted no conoce bien lo que está manejando como parte estratégica de su técnica.
Y yo decía, pero doctor, pero eso, no, yo digo entre mí, ¿no? O dirán, pero doctor, pero eso no tiene nada que ver, seguimos con el proceso. No es que no tenga nada que ver, sino hay que cuidar bastante el aspecto de la formalidad procesal, porque aún en estos delitos que son tan sensibles, estimados estudiantes, estimados discentes, muchas veces la preocupación es por qué estamos relacionando esta circunstancia en estos preceptos. ¿Por qué nuestra administración continúa en esta circunstancia y por qué necesitamos aspectos de mejora de la administración de justicia? Este perfeccionamiento de los delitos contra la libertad, aparte de la libertad sexual, está relacionado a este acceso carnal del sujeto pasivo. El uso de la fuerza, la intimidación, todos estos verbos rectores que van a, obviamente, a tomar en consideración desde el aspecto de la consumación como instrumento, parte importante, claro, del acceso carnal, que supuestamente, no, que un palo, que una lengua, que algún aspecto importante de un objeto. Pero esto corresponde en delimitar directamente estos aspectos. Delimitar desde la perspectiva, diligencias preliminares, actos de investigación, Policía Nacional, Ministerio Público, pero sin dejar de lado a la defensa técnica. ¿Correcto? Porque son delitos muy sensibles y que evidentemente, al hablar de los delitos contra la libertad, es la intimidación personal. Es un no permitir hacer y restringir la voluntad de la libertad de un ciudadano de poder hacer lo que él considere pertinente. Y aún así, la ola de secuestros de mujeres sigue aumentando. Yo voy acá a la DINCRI de España, en Lima, y me voy a la División de Personas Desaparecidas, y cada día esta ola de secuestro aumenta más. Pero realmente estos delitos de secuestro tienen que tener un precedente también, y disculpen que hable también paralelamente con los delitos de secuestro, porque considero que también son importantes. Un momento, secuestran a una menor, se la llevan, la privan de su libertad y luego hacen el acto vejatorio, ¿no? Claro, y muchas veces las menores quedan embarazadas. Y muchas veces las menores tienden hasta suicidarse. Peor acá en la ciudad de Lima, ¿no? Yo recuerdo en Ica hubo el monstruo de Parcona, ¿no? Más de 20 niñas, creo, sepultadas, ¿no? Violadas, sepultadas, donde muchas veces, lamentablemente, esta circunstancia afectó directamente a toda una ciudad completa. Para mí es muy importante, estimados discentes, considerar que los delitos contra la libertad sexual realmente, parte importante de esta connotación, proviene no solamente de la administración de justicia en sí, sino que también parte importante es la familia. Dejar los principios y valores de la familia directamente relacionada al aspecto no solamente físico y cognitivo, sino también el aspecto psíquico. Porque el verbo rector, ¿a quién este les obliga? En el verbo rector de la coacción es un no dejar hacer. En el secuestro es la libertad personal como bien jurídico protegido. Sin embargo, aún así en el tiempo, considero que las políticas de mejora que se tiene que llevar en la administración de justicia, y por eso es que muchas veces, y lo digo muy transparentemente, muchas veces las políticas de mejora se han tenido que tomar en cuenta desde una connotación que yo tengo que trabajar con lo que yo tengo, que yo tengo que conseguir los objetivos institucionales, defensa técnica, Ministerio Público, Poder Judicial, con lo que yo tengo. Pero ese yo tengo implica un compromiso, no solamente de la administración de justicia, sino también de tener abogados proactivos. Del artículo 85 nos da tantas premisas, donde definitivamente no estemos esperando al Ministerio Público que nos diga lo que tengamos que hacer, estimados discentes. ¿Usted cree que el fiscal le va a decir, oye, haga usted eso? No, jamás. Esta circunstancia también nos permite entender de la preparación, así como el día de hoy nos estamos preparando.
estamos ya conscientes de este aspecto importante de los delitos contra la libertad que siguen afectando a nuestra sociedad. Pero más aún, estimados discentes, la connotación social. Esa connotación social cuando vemos niñas violentadas, vemos menores tocadas por profesores, vemos en la propia familia y vemos en la ciudadanía, ya está relacionada directamente a este precepto. Muy bien. En ese sentido, yo le agradezco, disculpen por favor, creo que se me ha ido la señal, agradezco esta circunstancia autorreflexiva que me permite usted conversar, y no solamente del aspecto dogmático jurídico, sino también del aspecto autorreflexivo, que conozcamos un poco más estas realidades, que no, obviamente que no es parte de descubrir la pólvora, sino que también es un conversatorio propio de futuros colegas, de futuros de abogados que imagino que están acá presentes, y con ello también el aspecto importante del agradecimiento al doctor que muy humildemente me ha invitado y yo he accedido porque es parte importante de mi parte académica, compartir conocimientos no solamente del aspecto dogmático, sino también del aspecto funcional. Muy bien, les agradezco a todos el día de hoy. Doctor Renzo, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, por favor, que podemos conversarlo. En este momento se exhorta a los participantes a que puedan hacer sus preguntas de modo tal que la ponente pueda resolverlas, absolverlas, o en todo caso, quizás realizarlo de manera diferida, ¿no? Posteriormente. A ver, vamos a dar un breve tiempo. En todo caso, doctora Carol, vamos a exhortar a los asistentes a que realicen sus preguntas y quizás trasladársela con fecha posterior con la finalidad de que usted pueda absolverlas, ¿no? De manera diferida. Bien, claro, no hay agradeciendo. problema, yo sé que se puede hacer y sé que por ahí de repente algunas dudas, podemos compartir algunos conocimientos de carácter funcional y eso no hay problema, doctor. Estoy muy agradecida por este momento tan importante. Pero estaría bien, doctor, como usted indique, y bueno, siempre agradeciendo a la invitación. Muy amable. Correcto, correcto, doctora. Si no hay preguntas, en todo caso, queda por nuestra parte agradecerle infinitamente su presencia, comprometiéndola públicamente a que nos pueda acompañar en futuras sesiones, por supuesto, siempre gustosos de contar con usted, y agradecer a los asistentes, de modo tal que de esta manera llegamos al final de la presente sesión. No olvidar que la siguiente es la que corresponde al del día viernes 9 de diciembre, en donde se abordarán temas de crimen organizado. Sin más que agregar, doctora, nuevamente muchas gracias. Que tenga una muy buena noche. Muchas gracias, muy amable y bendiciones a todos. Muy bien.